Comienza el informativo. Dieciséis países reconocieron públicamente durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, intervino en esta reunión e instó a los países que integran el organismo a que se sumen a este esfuerzo por restablecer la democracia en Venezuela. Emiliana Molina, nuestra periodista en NTN24 en Washington, tiene el informe. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy, en una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos, al menos 16 países se sumaron al mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y reconociendo así a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. En unas declaraciones, el secretario de Estado ante el organismo el día de hoy aseguró que Estados Unidos está dispuesto ya mismo a brindarle 20 millones de dólares en asistencia humanitaria al país caribeño. También le pidió a los militares y a las Fuerzas Armadas de ese país a respaldar y proteger a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Y por último, pidió a los países restantes de este organismo que respalden y reconozcan a Juan Guaidó como el presidente legítimo del país caribeño. Estamos listos para apoyar los esfuerzos de la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano y el presidente interino para restablecer la democracia y el respeto del Estado de Derecho en Venezuela. Asimismo, estamos listos para proveer asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela tan pronto como sea posible desde el punto de vista logístico. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos está listo para proveer más de 20 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Como amigo del pueblo venezolano, estamos listos para apoyarlos aún más, apoyarlos a empezar el proceso de reconstruir su economía y su país a partir de la destrucción provocada por el régimen ilegítimo e incompetente de Maduro. El que no quiera apoyar el proceso de democratización debe evitar entorpecerlo. Aquí el tema a resolver no son diferencias, sino la redemocratización del país, la salida de la dictadura y la usurpación. Aquí no hay violencia. Hay asesinatos del régimen y hay tortura del régimen. Aquí hay un proceso de redemocratización del país y es ese proceso el que hay que fortalecer porque es un camino por la democracia hacia la democracia y es un camino por la paz hacia la paz. Apoyar otra cosa es apoyar la continuidad de la violencia del régimen. Bolivia, El Salvador, Nicaragua, San Vicente y Granadinas están todos respaldando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que México y Uruguay no tomaron partido. Por otro lado, el representante alterno de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos aseguró que las recientes acciones se tratan de un golpe de Estado a su país y reitera que rechaza esta convocatoria de la sesión extraordinaria ante la OEA. Ayer en Venezuela ocurrió un golpe de Estado promovido por un grupo de países que ahora pretenden justificarlo aquí, en esta organización. Es una atrocidad contra la soberanía, la democracia y el derecho a la paz de nuestra nación, que violenta toda norma del derecho internacional. Esta sesión es un atropello a la Carta de la OEA, a la Constitución de Venezuela y a la voluntad de nuestro pueblo. Rechazamos su convocatoria y ninguno de los actos que ocurran el día de hoy tendrá validez para nuestro gobierno y nuestra nación. El gobierno de la República de Nicaragua expresa su indeclinable solidaridad con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por su legítimo presidente Nicolás Maduro Moro, y rechaza la convocatoria realizada por algunos estados injerencistas de esta sesión del Consejo Permanente, que no cuenta con la anuencia del gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En las últimas horas pidieron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Juan Guaidó, pues temen que sufra daños después de los recientes acontecimientos. Desde la Organización de Estados Americanos, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, en el programa La Noche de NTN24, el jefe de gabinete de la OEA, Gonzalo Conque, explicó por qué más de 15 países reconocen a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Además, enumeró las diferentes instancias y organizaciones que respaldan al nuevo mandatario interino de la nación suramericana. En Washington, Estados Unidos, allí pues se dio esta reunión el día de hoy. Va más allá de lo simbólico, lo hablábamos recién, tiene la Constitución y el derecho de su lado. Después tiene el reconocimiento
de los países de la región. Usted mencionaba ahora un número que era la cifra de 16, pero no se olvide que las mayorías que se alcanzaron en la Organización de los Estados Americanos, tanto en la Asamblea General como en el Consejo Permanente, fueron de 18 o superiores a 18, que es la mayoría para tomar decisiones en este tipo de situaciones. Pero no tiene solo la OEA, y tener la OEA, que es el máximo organismo hemisférico en estos aspectos, tiene evidentemente un peso determinante. Tiene las instituciones financieras internacionales, tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, que se pronunció anunciando el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó. Tiene el pueblo de Venezuela, por supuesto, y antes que nada, tiene un camino que construir en materia de democracia y que tiene que ver con generar nuevamente las instituciones democráticas que en el país se fueron deteriorando y se perdieron definitivamente. Entre tanto, Nicolás Maduro acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia para presenciar el acto de apertura del año judicial. Allí recibió el respaldo de los magistrados en medio de la crisis de legitimidad que atraviesa el régimen Maduro. Afirmó que la oposición, junto con Estados Unidos, se quiere, según él, dividir al país. Además, pidió a la rama judicial actual para preservar el Estado. Un titubeante diputado, muy asustado, para no decir otra expresión, muy asustado, asume de la manera más informal, vulgar, que él desde ese momento es presidente de un país. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Es constitucional? Ahora en Venezuela, de aquí en adelante, el presidente lo eligen en Washington y se juramenta en la calle quien quiera ser presidente. Solo la justicia garantiza la paz, la estabilidad. La justicia es la madre de todas las virtudes republicanas, como dijera el libertador Simón Bolívar. Ya esto queda en manos del Poder Judicial. Maduro también desestimó que la Constitución le haya dado el poder a Guaidó para asumir la presidencia interina. Leyendo punto por punto lo estipulado en el artículo 233 de la Carta Magna, descartó, según su interpretación, que haya una vacancia en el poder ejecutivo. Artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República. Su muerte. Estoy vivo, gracias a Dios, y por muchos años seguiré vivo. Su renuncia. Jamás renunciaré a los compromisos con la patria. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. O su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. No ha habido juicio, no hay juicio y no ha habido sentencia de destitución. El miércoles, Maduro cortó relaciones con Estados Unidos y un día después anunció una de las primeras medidas en ese sentido, el cierre de las sedes diplomáticas de Venezuela en la Unión Americana. Es que ellos creen que ya tienen un enclave colonial en Venezuela, donde deciden lo que les da la gana. No. Si queda algo de sensatez y racionalidad, yo le digo al Departamento de Estado, con racionalidad, con sensatez, en base al derecho internacional, ustedes tienen que cumplir la orden que ha emanado del gobierno de Venezuela. Y he decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada y todos los consulados en Estados Unidos. Todos. ¿Cuándo llegan, señor canciller? El sábado están aterrizando. En este mismo acto, Maduro hizo alarde de su relación con Rusia. Según el líder del régimen venezolano, Vladimir Putin, durante una llamada telefónica le comunicó su apoyo ante lo que han calificado como una intromisión de los Estados Unidos en la política interna de Venezuela. Me dijo, presidente Maduro, cuente usted con el apoyo invariable de Rusia. Y ahora más que nunca vamos a trabajar en todos los proyectos de cooperación bilateral para el desarrollo de Venezuela. Estuvimos conversando un rato. Me decía cuál es su interpretación de estos sucesos. Ya Rusia se pronunció
con un comunicado extenso, claro, directo, denunciando el intervencionismo de las potencias para tratar de destruir a Venezuela. Yo le dije al presidente Putin, está en marcha en Venezuela una gran provocación dirigida personal directamente por el imperio estadounidense. Y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, declaró su lealtad a Nicolás Maduro y condenó que la oposición quiera instaurar un gobierno alterno, hecho que calificó de peligroso, pues lo considera un golpe de Estado, según dice, planificado desde los Estados Unidos. El pronunciamiento se da un día después de que Juan Guaidó se juramentara como presidente interino de la República. La cúpula militar cerró filas junto a Maduro. Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros. El ministro de Defensa calificó de aberrante y reprochable la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se ha pretendido instaurar un gobierno paralelo de facto, carente de legalidad y de sustento popular, con el oscuro propósito de generar caos y anarquía en nuestra sociedad. Padrino insistió en que Estados Unidos está detrás de un golpe de Estado con el apoyo de países que pretenden promover una guerra en Venezuela. El gobierno norteamericano, junto a otros de la región y algunos funcionarios de organismos multilaterales, están desarrollando el ampliamente conocido guión de derrocar a aquellos proyectos progresistas que le resultan incómodos a sus ambiciones imperialistas. Diputados opositores salieron al paso a las denuncias del ministro. Y el verdugo de la Constitución en nuestro país es Nicolás Maduro, con la anuencia de una cúpula militar muy pequeña, muy escueta, y de otros verdugos del Tribunal Supremo de Justicia que han pretendido arrebatarle a los venezolanos la posibilidad de vivir con un constitucionalismo real. Destacaron la tardanza del pronunciamiento y manifestaron que no es el sentir de toda la Fuerza Armada Nacional. El silencio que aturde del ministro de la Defensa hasta hoy es una muestra de lo que está ocurriendo en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cómo hay un deseo mayoritario de unirse a los deseos de cambio del pueblo de Venezuela y de la comunidad internacional. Los parlamentarios reiteraron el llamado a los militares a defender la Constitución. A Padrino y a las Fuerzas Armadas los volvemos a llamar a que se pongan del lado de los venezolanos, del lado de la Constitución, del lado de las leyes. Tras su proclamación como presidente interino, Juan Guaidó no ha tenido aparición pública. Sin embargo, se mostró activo a través de redes sociales, agradeciendo el respaldo de la comunidad internacional y lamentando la muerte de venezolanos en medio de las manifestaciones. Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional acudió a la sede del Palacio de Justicia para acompañar lo que sería la audiencia preliminar del diputado Juan Requesens, quien, recordemos, permanece detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Sin embargo, no hubo despacho, una vez más fue diferida. Ya son 170 días sin audiencia preliminar. Su abogado consideraba que se le está dando una condena anticipada. Estamos en presencia de una condena anticipada para el diputado Juan Requesens, ante un tribunal que no es transparente, no es imparcial y que no da respuesta en los tiempos razonables. Nosotros estamos preparados para aguantar la pela. Si Juan está preparado, nosotros también. Sabemos que esto es un problema político y no jurídico. Información desde Caracas, Daniela Zambrano, NTN 24. Una nueva noche de detención se vivió en Venezuela este miércoles con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Incluso llegaron a ser detonados artefactos explosivos y se sintieron disparos en varias zonas populares de Caracas, la capital. Según la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad, al menos 16 personas fueron asesinadas entre el 22 y el 23 de enero. La noche del miércoles 23 de enero fue nuevamente marcada por las protestas y la violencia. Enfrentamientos a disparos entre funcionarios policiales y manifestantes ocurrieron en las principales zonas populares de Caracas. Anoche fue horrible, eso fue una guerra campal ahí en el Palo Verde. Nosotros tuvimos que meternos debajo de las camas, no sabíamos ni por dónde meternos. Nosotros sentimos de todo. Mi amor, yo siento de todo. Hay temor, cansancio, hambre, hay de todo, mi amor. Quemando caucho, las personas, los vecinos salimos con cacerola, bajo el barrio José Félix Riva. Esto fue horrible anoche. ¿Qué grita la gente? ¿Qué dice? Quieren que se vaya Maduro. Esta situación no se aguanta ya. Las marcas de lo ocurrido quedaron en las calles. En Petare, el barrio más grande de Venezuela, los enfrentamientos duraron hasta hora de la madrugada, incluso a disparos.
Anoche, a las 7 de la noche, iba a guardar la gandola al río Lince y me cayeron unos manifestantes con pistola y granada y me bajaron de la gandola y me maltrataron y la quemaron, bueno. La quemaron y ellos decían por Maduro, que querían tumbar Maduro, por Maduro. Yo le decía, así no es la manera que van a tumbar Maduro. Y eso agarró candela toda la noche. Entonces, bueno, me quedé sin sustento de trabajo ahora, porque la gandola quedó muy quemada. Estos enfrentamientos y la fuerte represión que han tenido lugar en todo el país entre el 22 y 23 de enero han dejado al menos 16 fallecidos, esto según lo documentado por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Por su parte, el Foro Penal Venezolano ha hecho un balance de al menos 328 detenidos durante esta semana. Todos por armas de fuego, en protestas, cierres de calle, donde las personas estaban exigiendo derechos políticos, estaban exigiendo que Nicolás Maduro deje el poder. Y esta es la cifra actualizada hasta la noche de ayer. Es muy probable que esta cifra aumente. Esta situación ha llenado de miedo a los ciudadanos. Sin embargo, aseguran que continúan en las calles porque necesitan un cambio en el país. Miedo, pero firme con la cuestión de que esto pueda cambiar. Impotencia y rabia. Un sueldo no me alcanza ni para comprar un pedazo de queso. Eso es lo que vimos aquí, rabia e impotencia. Incluso después de una noche de terror, los ciudadanos de Caracas aseguran y manifiestan su descontento hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Exigen un cambio de gobierno e indican que continuarán en las calles, cueste lo que cueste. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y desde Miami solicitan al gobierno de los Estados Unidos brindar asistencia militar y humanitaria a Venezuela. A través de una carta enviada al vicepresidente Mike Pence, el teniente José Colina, quien preside la Organización de Exiliados Perseguidos Políticos en Miami, le pide a la administración Trump contemplar la asistencia militar humanitaria para respaldar al único poder legítimo que existe en Venezuela y así ayudar a la población en su lucha por la libertad. Está contemplado en la legislación internacional que cuando hay países que requieren ayuda militar humanitaria, pues los países que están de acuerdo hacen una especie de coalición en la cual pues cada país coloca una cantidad de efectivos de la Fuerza Armada y esos efectivos pueden ingresar al territorio en la cual lo está pidiendo, bien sea para llevar medicinas y comida o bien sea para garantizar el orden en un momento determinado. De acuerdo con el experto en temas militares, Guillermo Cueto, las ayudas militares humanitarias son un sistema complejo que debe contar con el respaldo del gobierno interesado en recibirlas. La asistencia militar humanitaria es utilizar a Fuerzas Armadas, a Fuerzas Navales, para llevar ayuda humanitaria a un país. La misiva de BEPEX pide además proveer ayuda a los militares venezolanos para defender a la sociedad. El teniente Colina considera que contar con apoyo militar de Estados Unidos sería un paso determinante para las tropas. Le hemos manifestado que si las Fuerzas Armadas venezolanas no cumplen con su rol de policía de la Constitución Nacional y al contrario se siguen comportando como mercenarios apoyando al régimen de Maduro, es necesario implementar una ayuda militar internacional de forma tal que se le pueda garantizar la seguridad a la población que está en las calles y también darle fortaleza a un gobierno de transición que necesita poder para poder enfrentar a esta mafia organizada que ha secuestrado a Venezuela. Esto, sin embargo, no sería una medida que pudiera realizarse sin contar con la solicitud directa de militares activos desde Venezuela. La única posibilidad es que los militares en este momento que están activos dentro de las Fuerzas Armadas del gobierno, el ex gobierno de Maduro, pidieran esa ayuda por canales extraoficiales y los Estados Unidos de una manera sin avisar, o sea, imprevisa y de una manera coordinada con ellos entrase militarmente en Venezuela, porque ya estaba todo, estuviese hipotéticamente planeado todo con los militares venezolanos que están activos dentro de Venezuela. Porque lo que se quiere evitar y se debe evitar es una masacre. La solicitud de estas ayudas militares humanitarias se da casi en el mismo momento en que Estados Unidos anuncia un presupuesto de $20 millones en ayudas humanitarias a Venezuela, principalmente que tienen que ver con alimentos y medicinas. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Y el próximo sábado a las 9 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizará una sesión especial para evaluar la situación en Venezuela. Mientras crece el respaldo de la comunidad internacional a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la Secretaría General de la ONU guarda cautela.
Como lo dejó en claro el secretario general mientras estaba en Davos el día de hoy, los gobiernos soberanos tienen la posibilidad de decidir lo que quieran en relación con reconocer a otros gobiernos. Ese es un asunto entre gobiernos soberanos y nosotros no intervenimos para nada en ese proceso. En seguimiento a estas declaraciones, NTN 24 consultó al portavoz si habría algún punto de inflexión que hiciera cambiar esa posición, así como ya lo han hecho otros organismos internacionales. En este momento, la preocupación del secretario general es la fractura de la sociedad venezolana. Él cree que es esencial que el gobierno y todos los actores políticos atiendan la crisis de manera urgente, con respeto total por el Estado de Derecho y los derechos humanos. A pesar de la posición de la Jefatura de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad del organismo internacional podría ir un paso más allá a la luz de un movimiento diplomático de Washington. Estados Unidos ha oficialmente solicitado una reunión abierta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo sábado a las 9 de la mañana para discutir la crisis en Venezuela. El pedido se enfrenta a la oposición de Rusia, uno de los integrantes permanentes del Consejo, por lo que no está completamente garantizado que la sesión tenga lugar. En las próximas horas se espera que el Consejo de Seguridad adelante una serie de consultas con el objetivo de determinar si abre espacio o no a tener una sesión especial alrededor de la crisis en Venezuela, dado que por el momento no hay un acuerdo específico sobre este asunto en particular. Desde la sede general de la ONU en la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Y Reino Unido se sumó a la creciente lista de países que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores calificó a Juan Guaidó como la persona adecuada para sacar el país adelante. Estamos extremadamente preocupados por la situación en Venezuela. Es claro que Nicolás Maduro no es el líder legítimo de Venezuela. La elección del 20 de mayo estuvo llena de defectos, llenaron las urnas, hubo muchas irregularidades, prohibiciones a la oposición. Este régimen ha hecho un gran daño al pueblo venezolano. Un pueblo cuyo 10% ya se ha ido del país por lo que están sufriendo. Entonces, Reino Unido piensa que Juan Guaidó es la persona adecuada para hacer avanzar al país y apoyamos los esfuerzos de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina para hacer que eso ocurra. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recibió una llamada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien le manifestó su total apoyo para que en la nación se lleven a cabo elecciones libres. Desde Davos, en Suiza, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó telefónicamente a Juan Guaidó. En esta imagen facilitada por el Palacio de la Moncloa, se aprecia el momento de la llamada en la que, según fuentes oficiales, Sánchez reconoció el coraje de Guaidó y la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana. Además, explicó a Guaidó la posición de la Unión Europea en favor de la celebración de elecciones libres en Venezuela. Minutos antes de esta llamada, Sánchez mantuvo un encuentro con los presidentes de Ecuador, Colombia y Costa Rica para hablar sobre la situación de Venezuela. Desde Madrid, en cambio, el ministro de Asuntos Exteriores de España ampliaba cuál es la posición europea en este asunto. Esta posición dejaba clara nuestro apoyo a la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, cuyo presidente es Juan Guaidó. Rechazamos cualquier intento del uso de la fuerza y de la violencia y planteamos claramente como solución a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela la convocatoria de elecciones libres, democráticas, garantizadas. Otros partidos políticos españoles también se pronunciaron sobre la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Los partidos Ciudadanos y Popular presentaron sendas proposiciones en el Congreso para pedirle al gobierno español se una a los países que reconocen a Guaidó como presidente interino. España tiene que hacer posible que haya urnas en Venezuela. España tiene que hacer posible que se vote en democracia conforme a la Constitución venezolana. Y España tiene que liderar la lucha contra la violación de derechos humanos. Creo que al señor Sánchez no le debería quedar duda alguna de tomar la iniciativa y llevar la delantera en la Unión Europea y pedir ese reconocimiento a la democracia venezolana antes de que lo pidan otros países como ya lo están haciendo, reconociendo, como es el caso de Francia, Alemania y otros países que están mucho más remotos de Venezuela de lo que está España. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Luego de reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino, los integrantes del Grupo de Lima se volverán a reunir para decidir
qué pasos van a tomar para que Venezuela vuelva al camino de la democracia. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Y a la corta lista de apoyos que ha logrado el madurismo, ahora se suma uno bastante controversial. El grupo terrorista Hezbollah emitió un comunicado en el que respalda a Nicolás Maduro ante lo que califican un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos y que tiene por objetivo, según este grupo extremista, desestabilizar a Venezuela. Entre tanto, el Vaticano no toma posición ante la coyuntura política y social en Venezuela. En una nota de prensa, el vocero del Papa afirmó que el sumo pontífice sigue de cerca la situación en la nación suramericana y que apoya todos los esfuerzos que permitan ahorrar sufrimiento a la población. Una ocasión. Con un llamado a construir puentes y no muros, el Papa Francisco se dirigió a miles de jóvenes latinoamericanos en la ceremonia de apertura de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Cobertura en NTN 24 con nuestro enviado especial a la ciudad de Panamá, Jason Calderón. Jason, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, con una multitudinaria ceremonia se cumplió el primer día de actividades del Papa Francisco en Panamá. Las palabras de bienvenida fueron muy emotivas. Habían jóvenes de todas las nacionalidades, ondeando banderas de todos los países, pero en su mayoría países centroamericanos. Por eso el Papa hizo varias alusiones a la migración. Una de ellas a los caminantes. Les dijo que esos son los verdaderos discípulos, los que deciden caminar, y reconoció el sacrificio que han hecho tantos jóvenes para participar de esta jornada. El discípulo no es solamente el que llega a un lugar, sino el que empieza con decisión, el que no tiene miedo a arriesgar y ponerse a caminar. Si uno se pone a caminar, ese ya es discípulo. Si te quedas quieto, perdiste. Empezar a caminar. Esa es la mayor alegría del discípulo, estar en camino. Ustedes no tuvieron miedo de arriesgar y de caminar. Y hoy podemos estar de rumba, porque esta rumba comenzó hace ya mucho tiempo y en cada comunidad. Venimos de culturas y pueblos diferentes. Hablamos lenguas diferentes. Usamos ropas diferentes. Y cada uno de nuestros pueblos ha vivido historias y circunstancias diferentes. Y aunque ya lo ha dicho en otras oportunidades, el Papa también habló de construir puentes y no muros para vencer el miedo. En tiempos donde hay una migración forzada en esta región, en Centroamérica, este mensaje del Papa Francisco llega a los jóvenes que son azotados por fenómenos como la violencia, como el narcotráfico y las pandillas. El demonio siempre prefiere un pueblo dividido y peleado. Es el maestro de la división y le tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar juntos. Y este es un criterio para distinguir a la gente: los constructores de puentes y los constructores de muros. Esos constructores de muros que, sembrando miedos, buscan dividir y abroquelear a la gente. Ustedes quieren ser constructores de puentes. ¿Qué quieren ser? La aprendieron bien, me gusta. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando el Papa Francisco le pidió a la multitud que saludaran al Papa Emérito Benedicto XVI, quien se encuentra en un convento de clausura en Roma. Según el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI estaba viendo la inauguración de la Jornada Mundial de la Juventud. El amor verdadero no anula las legítimas diferencias, sino que las armoniza en una unidad superior. ¿Saben quién dijo eso? ¿Saben? El Papa Benedicto XVI, que está mirando y lo vamos a aplaudir. Le mandamos un saludo desde acá.
Él nos está mirando por la televisión. Un saludo, todos con las manos, al Papa Benedicto. Tras despedirse montado en el papamóvil de todos los jóvenes, el Papa se subió a un vehículo cerrado y a esta hora se dirige a la Nunciatura Apostólica, donde pasará su segunda noche en suelo panameño. Mañana tiene programada una liturgia penitenciaria en el Centro de Reclusión para Menores Las Garzas de Pácora, en las afueras de Ciudad de Panamá. Con esta información, retorno a nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas noches. El Senado de los Estados Unidos sometió a votación 2 proyectos de ley para reabrir la administración federal justo cuando se cumplen 34 días del cierre parcial. Ninguno de los proyectos fue aprobado. Carolina Valladares tiene toda la información. Carolina. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde el Senado de los Estados Unidos, primer gran test de fuerzas se han medido hoy aquí, en esta Cámara Alta, a razón de esas 2 leyes que se votaron en el día de hoy con el objetivo de intentar reabrir la administración federal, que recordemos ya lleva 34 días de cierre parcial. La razón es que se votaron 2 propuestas, una republicana y otra demócrata. Las 2 necesitaban 60 votos para pasar adelante y ninguna de ellas lo lograron, fueron tumbadas, pero posiblemente el mayor batacazo fue la propuesta del presidente Donald Trump, que pretendía conseguir esos 5.700 millones de dólares para construir su muro en la frontera, a cambio de ofrecerle a los demócratas la extensión del programa DACA y también del TPS. ¿Por qué decimos que fue la gran perdedora? Porque solamente consiguió 50 votos de legisladores, que es precisamente el número de legisladores casi que tienen los republicanos, porque además contó esa propuesta con un voto de los demócratas. Sin embargo, los demócratas en su propuesta, que lo que pretendía era básicamente asignar esos fondos necesarios para reabrir la administración por 2 semanas hasta el próximo día 8, logró más apoyos republicanos, en concreto 6, lo cual significa que los demócratas fueron capaces de convencer a más republicanos que los republicanos convencer a los demócratas. Mientras tanto, lo que sucede es que ni Donald Trump ni Nancy Pelosi están negociando, dialogando. No obstante, esta mañana dijo la presidenta de la Cámara Baja que estaría dispuesta a volver a entablar negociaciones con el presidente Donald Trump. Sí, nos hemos reunido. La última vez que nos reunimos fue una oportunidad para que el presidente pudiera irse de la habitación, pero estamos aquí para tener cualquier tipo de conversación. Pero ya ha pasado más de una semana desde la última reunión. Es el presidente de los Estados Unidos. Por supuesto que nos reuniremos con él en cualquier momento y nunca he desalentado a nadie para que se reúna con el presidente. Mientras tanto, son graves las consecuencias que tiene para la administración federal este cierre parcial. Hace apenas unos días, la Asociación de Agentes del FBI decían que no podían seguir protegiendo a la ciudadanía porque no tenían fondos para seguir, por ejemplo, investigando bandas criminales, tampoco para seguir investigando casos de niños desaparecidos. De eso se quejaban los agentes del FBI y también se siguen quejando los cerca de 800.000 empleados, algunos que están trabajando, otros no están trabajando, pero todos ellos no están cobrando. Es por esta razón que muchos se preguntan a quién está pasando ya más factura esta situación de cierre de la administración federal, ¿a los demócratas o a los republicanos? La responsabilidad está cayendo más a Donald Trump. No obstante, los expertos que han dicho que el muro no tiene sentido, ambos partidos también están recibiendo mucha culpa, mucha responsabilidad, porque enfrentándose en este debate más de 30 días, los que sufren son las familias que trabajan con el gobierno, que son trabajando con la FBI, trabajando con diferentes departamentos. El Departamento de Ingresos, el IRS, también está con menos empleados. O sea, tantos departamentos que requieren y necesitan de los recursos para mantenerse funcionando. Al fin y al cabo van a sufrir las familias y la ciudadanía aquí en Estados Unidos. Y lo que sí que es seguro es que el presidente Donald Trump vaya a tener que aplazar ese discurso del Estado de la Unión, porque advirtió esta mañana antes de la votación que mientras siguiera esta situación de cierre parcial de la administración, él aplazaría su discurso. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, y mientras que miles de empleados federales sufren por no haber recibido su salario como consecuencia de este cierre parcial de la administración, el secretario de Comercio ofreció una particular solución a los afectados. Realmente no comprendo por qué. Porque como mencioné antes,
Las obligaciones que ellos tendrían que tomar, digamos, pedirle prestado a un banco o a una unión sindical, están federalmente garantizadas. Entonces, los 30 días que estas personas no tendrán pago, pues no hay una verdadera razón por la cual no deberían obtener un préstamo. Y ya hemos visto publicidades para que ellos puedan hacer eso. Desde la cárcel, Keiko Fujimori pidió compasión por su padre, Alberto Fujimori, quien volvió a prisión. Utilizando la red social Twitter, Keiko aseguró que siente un profundo dolor al enterarse de que el expresidente fue trasladado al penal Barbadillo. Según la opositora, que paga una pena de prisión preventiva por lavado de activos, su padre es un enfermo de alto riesgo, por lo que considera que lo enviaron a morir a la cárcel. En el estado de Arizona, el Departamento de Transporte anunció que otorgará finalmente licencias de conducir a los llamados soñadores. Tras luchar en la corte durante años, los Dreamers recuperaron su derecho a obtener los permisos. Este pasado miércoles, el gobernador desistió de continuar la batalla legal para negarlos. When do we want it? Now.